Hey, ¿Qué tal, señor? Bien, ¿qué tal tú? Está bien. ¿Qué ocurre? No mucho. Él es Greg, un pastor cristiano, y ellos son un par de misioneros mormones que tocaron la puerta de este hombre sin saber lo que les espera. ¿Has visto mi letrero? eso es genial. De hecho, no, pensé que lo vi, pero en realidad no lo leí. Así que, Los mormones son muy conocidos por ser muy amables, pero cuando les hacen preguntas que no pueden responder, pueden actuar de manera pasiva-agresiva. Escúchenlos. La idea de que nuestros espíritus son eternos no es... Podríamos volver a las escrituras y demás. Tengo cosas que compartir, pero, sabes, no queremos perder nuestro tiempo aquí hoy. Yo, mira, no creo que discutir la naturaleza de la verdad sea una pérdida de tiempo, ¿sabes? A diferencia de lo que dices, sí. Estos mormones no sabían que ese día tocarían la puerta de un hombre que le haría preguntas que los pondría a reflexionar profundamente. Ahora dejaré correr el video y veamos cómo empezó todo. No sé si nos han visto por aquí. Sí. Somos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y estamos hoy en el vecindario compartiendo un mensaje único e importante sobre cómo el Señor ha llamado a un Moisés moderno en la tierra hoy. ¿Cree usted que hay un profeta moderno en la tierra hoy? ¿Has visto mi letrero? eso es genial. De hecho, no, pensé que lo vi, pero en realidad no lo leí. Así que, increíble. Así es. Increíble. Pues sí, en realidad soy pastor en la zona. Sí. ¿Es de una iglesia específica o...? Sí, es la iglesia central en Collierville, Tennessee. No me suena, no sé quién será Collierville. Vale, ustedes están aquí en Olive Branch. Sí, hay otros misioneros allá arriba. Sí. Ok. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas haciendo eso? Ya casi se cumplen 4 años. Sí. Vaya, Sí. qué increíble es esto. Sí. ¿Y ustedes? ¿Desde cuándo hacen esto? Hoy hemos sido, por así decirlo, misioneros de tiempo completo. No sé qué tan familiarizado esté con lo que hacemos, pero fuimos llamados por este profeta de Dios a dejar nuestros hogares y todo atrás por 2 años. Así que yo soy de Utah, él también es de Utah, pero ambos de Utah estamos aquí y estamos compartiendo el evangelio restaurado de Jesucristo. Así que los dos hemos estado aquí por un tiempo ya. Los dos estamos llegando al final de nuestros 2 años haciendo esto, pero no solo, ¿sabes? Y lo increíble de esto no es solo como 2 años y luego termino, ¿verdad? Siempre seremos misioneros y, ¿sabes? Representantes del Salvador toda nuestra vida, ¿verdad? Como seguidores de Jesucristo. Te apuesto a que estarías de acuerdo. Sí. Continuamos compartiendo la palabra y trayendo a otros a Cristo. Sí, ¿cómo describirían el evangelio, chicos? O sea, ¿qué dirían? No estoy muy familiarizado con cómo lo expresarían. Sí, o sea, de verdad, tomamos lo que Jesús dijo, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está organizada exactamente como Jesús organizó su iglesia cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Con 12 apóstoles, el apóstol principal y cosas así. Bueno, pero en cuanto al Evangelio, la verdad es que hay muchísimas cosas que lo componen de verdad, pero para desglosarlo en, digamos, cinco pasos principales es tener fe, ¿verdad? Porque no puedes tener, el resto no importa si no tienes fe. Y la fe, siendo una palabra de acción, te lleva a hacer cosas, te lleva a querer ser mejor. Está el arrepentimiento, ese segundo paso. Y luego intentar acercarte a Dios, ¿verdad? Arrepentimiento y bautismo. Y sabemos que el bautismo es solo la mitad de ese pacto o promesa que uno hace, ¿verdad? Dice en la Biblia cuando Cristo le está hablando a Nicodemo, Ya debe haber dado... Hay que nacer del agua y del espíritu, ¿no? Sí, ajá. y así nosotros tenemos el bautismo y el don del Espíritu Santo. Y luego la perseverancia hasta el fin, que es probablemente lo que más lo engloba todo. Hay otras promesas que hacemos y otras acciones que realizamos, pero realmente se trata de esforzarse por ser el mejor discípulo de Jesucristo por el resto de tu vida. Y así eso es, supongo, nuestra comprensión de lo que es el Evangelio. Sí, ustedes conocen, por ejemplo, cuáles son las mayores diferencias entre el mormonismo y el cristianismo, aunque entiendo que el mormonismo ustedes probablemente lo considerarían incluido dentro de esa gran categoría del cristianismo. Sí, Jesucristo es central a todo lo que hacemos, ¿sabes? Lo representamos, llevamos su nombre en el pecho y nuestro objetivo final es ser como Cristo. Sí. Y para obtener sus atributos, su amor, tratar a los demás tal como Él enseñó y para llevar a cabo esas cosas. Ahora, el mundo nos quiere separar por eso, por falsas interpretaciones y entendimientos, pero Jesucristo es completamente central a todo lo que hacemos. ¿Sabes? Él es el Evangelio de Jesucristo. Sé que llevas el libro de Mormón, pero no llevas... ¿Biblia? Tienes vale, sí, Rey Santiago, vale. Sí, amaremos, veneraremos la Biblia, es la palabra de Dios. La leo todos los días y sé que es la palabra de Dios, así que...
Entonces, ¿por qué crees que los cristianos protestantes rechazan el Libro de Mormón como revelación divina? Eso es una gran pregunta. No sé mucho, la verdad, sobre, digamos, cristianos protestantes en particular o de otras, muchas fes cristianas. Pero según mi interpretación o mi punto de vista, sinceramente creo que no le han dado una oportunidad justa. No lo han hecho, lo están leyendo para buscarle fallos. En lugar de leerlo con el corazón y la mente bien abiertos e intentando más bien aprender más sobre Cristo, porque uno podría leer la Biblia pensando, oh, este libro es terrible, no es así, y no vas a obtener tanto provecho como realmente podrías de él si tienes una mentalidad cerrada. Sí. Entonces, ¿crees que hay como algún tipo de estigma otra vez? Oh, claro, sí, y hay mucha interpretación errónea sobre lo que creemos, ¿no? Y eso pasa con cualquiera, ¿verdad? Nos juzgan no solo a nosotros como misioneros, sino piensa en nosotros, la humanidad. La humanidad es rápida para juzgar, el hombre natural es rápido para juzgar, para pensar mal de otros, para acusar cosas de cosas que quizás no han hecho. Claro. Y así nos encontramos con eso muy a menudo, es que existe mucha falsa comprensión sobre el Libro de Mormón. La gente piensa que lo hemos reemplazado por la Biblia, y ese no es el caso. O creen que es simplemente otra traducción de la Biblia. Y esos son, digamos, malentendidos muy comunes. Sí. Y por eso estamos aquí, con toda la fuerza y compartiendo. ¿Ustedes acaso aceptan el Corán? No lo hacemos. ¿Por qué? Así que podría estar equivocado. No he leído el Corán, pero si estoy en lo cierto, el Corán habla de Jesucristo, pero lo considera como una especie de profeta, no como el Salvador. Y eso es Sí. lo que haríamos. Dirían que es un salvador, que es un profeta. Así es como los musulmanes lo verían. Bueno, supongo que no entiendo. ¿Puedes explicar eso un poco más? Porque no sé exactamente qué podría significar, ¿verdad? Salvador como profeta, como... Sí, bueno, solo digo que así es, ¿sabes? Los musulmanes creen que el Corán es un tercer libro que está inspirado. Similarmente, ustedes creen que el Libro de Mormón es un tercer libro que está inspirado. Creo que la razón por la que los cristianos protestantes rechazan ambos, el Corán y el Libro de Mormón, es porque la palabra de Dios nunca contradirá lo que Dios ya ha revelado. Y lo que entiendo, corríjanme si me equivoco, solo estoy... no, comparte lo que sabes. Estoy aquí para aprender. Oye, lo respetamos, sí, y es una alegría poder hablar de esto con ustedes. Entonces, según tengo entendido, ustedes en el Libro de Mormón se menciona que hay como 3 niveles o grados de gloria en el cielo. Es así, ¿verdad? Es decir, está el más elevado, el intermedio y luego el más bajo. Y el más alto se otorga a los más devotos y fieles a los convenios del templo, ¿cierto? ¿Y cómo se refieren a las prácticas o ceremonias por las que uno tiene que pasar para alcanzar eso? ¿Decretos? Las ordenanzas, ¿no? Sí, todos los pactos. Son sagrados, templos, ordenanzas, ¿verdad? Entonces, aquellos que realmente siguen las ordenanzas y alcanzan el nivel más elevado, por así decirlo, de salvación, están destinados a convertirse en dioses algún día. ¿Es eso correcto? Supongo. Permítanme explicarlo desde una perspectiva diferente. Así que, y el Libro de Mormón en realidad enseña no sobre todo, sino sobre los 3 reinos de gloria, como los llamamos, lo cual es realmente muy interesante. Mucho de eso en realidad proviene de cosas enseñadas en la Biblia. Ya sabes, el Salvador habla de, ya sabes, muchas moradas, y el Padre Pablo habla de cuerpos terrestres, cuerpos celestiales, otras cosas así. Así que... Bueno, Apocalipsis solo habla de, como Apocalipsis 22, los cielos nuevos, la tierra nueva. Solo hay un cielo nuevo, solo una tierra nueva. Y dice que todos los justos cantarán el cántico del Cordero en los cielos nuevos y la tierra nueva cuando Cristo venga a establecer su reino. Así que parece que solo hay un estado escatológico donde toda la creación es renovada, y eso es lo que nos dice Romanos 8, que en este momento la creación gime. ¿Y por qué gime la creación? Porque vivimos en un mundo caído y estamos esperando la completa restauración de todas las cosas. Pero sí, una vez dicho esto, ayúdame a entender el aspecto de Dios, porque ese es el punto en el que, sabes, la Biblia es muy, muy clara, que solo hay un Dios. Sabes, Ezequiel dice en el libro de Ezequiel que el Señor lo repite una y otra vez, constantemente, que yo soy el Señor y fuera de mí no hay ningún otro. Entonces, dada esa comprensión de que solo puede haber un único Dios, de que solo puede existir un ser supremo que es omnipotente, ¿sabes? Él es todopoderoso, Él es omnipresente, Él lo sabe absolutamente todo. ¿Cómo puede entonces el hombre finito, el ser humano, llegar a convertirse en un Dios según vuestro entendimiento? Creo que hay mucho más detrás y no podríamos explicarlo todo aquí hoy.
Y me gusta pensarlo como si quieres aprender trigonometría, primero tienes que pasar por lo básico de las matemáticas. Ajá. Bueno, y con eso creo que simplemente, como bien sabes, existen diferentes interpretaciones. Así que sé que estás hablando de, supongo, tú. ¿Te considerarías a ti mismo un creyente o parte de la doctrina de la Trinidad? Sí. Padre, Hijo, Espíritu, sí. ¿Crees que son un solo individuo? Tres personas, un solo Dios. Entonces hay un solo Dios, pero Él es trino y eso es precisamente lo que lo distingue de... Así que nosotros los cristianos no creemos en el politeísmo, que es tener muchos dioses. Eso sería como la fe hindú, donde tienen dioses que representan... Dioses para todo. Todo sí, Dios del sol, Dios de la luna, y sabes, es súper común en la filosofía griega y la filosofía egipcia y a lo largo de toda la historia humana, pero los cristianos no son politeístas. Creemos que hay un solo Dios que existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, lo cual se refleja en la Gran Comisión que ustedes... Y enseñar naciones. Bautizada en nombre del Padre. Sí, soy en el Padre, o el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eso no quita lo que dice Deuteronomio 6, donde el Señor claramente afirma: oye Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Y también Éxodo 20, ¿no? No tendrás otros dioses delante de mí, ¿cierto? No te harás imagen tallada. Creo que donde yo quizás no estoy malinterpretando lo que dices, pero donde diferimos, entonces lo llamamos la divinidad, ¿Dónde? ¿verdad? Sabemos que hay tres seres diferentes, pero cuando dice que son uno, ¿verdad? Podemos verlo como un solo propósito, ¿verdad? Así que digamos nosotros tres, ¿verdad? Somos tres seres diferentes, pero vamos a construir una valla. No todos podemos cavar hoyos, nosotros tres, porque solo habría un montón de hoyos, ¿verdad? Nada. Así que estamos haciendo cosas diferentes, pero todo es para construir esta valla, si eso tiene sentido. Y así es como vemos la divinidad, ¿verdad? Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tienen roles diferentes, pero tienen ese único objetivo en mente en ese sentido. Es algo bastante bueno. Sí, creo que el punto en el que diferiríamos es que existe un solo ser, pero ese mismo ser se compone de tres personas. Así que hay una sola entidad que posee la naturaleza de Dios, pero esa naturaleza divina pertenece a tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, solo existe una única naturaleza de Dios. Hay un solo ser divino, un único Dios. Sin embargo, son tres personas distintas las que abarcan y conforman ese singular ser divino. Y así es como le encontramos sentido a pasajes como 1 Pedro, donde dice: sabes, hemos sido salvados según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para la obediencia a Jesucristo, donde reconocemos que Dios es triuno por naturaleza. Así que hay un ser de Dios, pero dentro de ese único ser hay tres personas. Creo que los consideramos individuos y seres separados. Pausa, y mucho de eso se ve... ¿Qué haces con, por ejemplo, Deuteronomio 6? Como, oye, Israel, el Señor tu Dios es uno. Bueno, así veríamos que la interpretación de uno sería diferente, que son uno en propósito. Y por ejemplo, si vas a Juan 17, donde Jesucristo ora al Padre, Él habla de cómo Él y el Padre son uno, y que está orando para que los apóstoles, así como nosotros, puedan ser uno con Jesucristo, tal como Él es uno con el Padre. Y no dice que Él y el Padre sean uno, sino que nos invita a ser uno en propósito, en fe, en unidad con ellos. Pero Colosenses 1 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, singular. No dice que sea otro Dios, no lo es. Pausa, porque eso sería esencialmente politeísmo, ¿no? Donde tienes a Dios Padre, que es un Dios, tienes a Dios Hijo, que es un Dios, y luego tienes a Dios Espíritu, que es un Dios. Y si tienes tres dioses diferentes, eso es realmente politeísmo. Eso es múltiples dioses, en lugar de la declaración de las Escrituras es que solo hay un Señor, solo hay un Dios, y que fuera de Él no hay ningún otro. Entonces, ¿cómo te considerarías un politeísta donde crees en tres dioses diferentes, tres dioses distintos? No sé cuál sería el término adecuado, para ser honesto. Sí, mira, voy a ir tras... Claro que sí. Sabes, podríamos pasarnos el día aquí, ¿no? Revisando escrituras y debatiendo. Y no creo que llegáramos a ningún lado, ¿verdad? Ninguno de los dos. Los mormones dicen que sí hay muchos dioses, hablando de la divinidad plena. Dios el Padre también tuvo su Dios, y tú puedes llegar a ser Dios de tu propio planeta. Ahora bien, yo les pongo dos versículos que los van a dejar sin salida. Isaías 43:10 es Dios mismo hablando, diciendo: antes de mí no fue formado ningún Dios, ni tampoco lo habrá después de mí. Esto lo acaba todo, ni antes ni después. ¿Cómo que Dios tuvo un Dios antes? ¿Y cómo que tú vas a ser Dios después? La Biblia dice que eso nunca va a pasar. En Éxodo 23, el primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí.
O sea, no es solo no lo adores, es no existen para mí, yo soy el único. Si hubiera un montón de dioses reales por ahí, Dios estaría mintiendo o escondiendo la verdad, y eso realmente no cuadra. Y si Dios manda a no adorar a otros dioses, y los mormones terminarán adorando a Jesucristo, debemos llegar a la conclusión de que alguien está mintiendo, y Dios no es hombre para mentir. Así que resumiendo brevemente, Isaías 43:10 dice, no hubo dioses antes ni lo habrá después. Éxodo 23, no hay otros dioses. Punto. Y entonces lo que estamos aquí para hacer, nuestro único propósito al fin y al cabo como representantes y misioneros de tiempo completo, es invitar a la gente a estudiar con oración el libro de Mormón, a preguntar al Padre Celestial con un corazón sincero y abierto, con verdadera intención, si es verdad, tal como yo llegué a saber que la Biblia era verdad. De hecho, leí el libro de Mormón una vez, hace tiempo, cuando era más joven, sin verdadera intención. Lo leí solo para decir que había marcado la casilla, que leí el libro de Mormón. Lo hice. Lo leía todas las noches y terminé el libro y no sabía que fuera verdad. No lo sabía, pues no lo había leído con verdadera intención de saber si era cierto. Y fue ahí donde, me di cuenta, dije, quiero saber si este libro es verdad o no, porque no hay término medio con el libro de Mormón. O es verdad o está completamente equivocado. Así es la naturaleza de todo. ¿Ves? Ese es tu... Sí, 100%. La iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, se basa en eso, ¿verdad? Si lo ves como, y tengo aquí un arco, pero como una clave, ¿verdad? El libro de Mormón está literalmente sosteniendo todo. Así que, como dije, ¿es verdad o no? Sí, bueno, y es por eso que, sabes, en los siglos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, existieron muchísimos escritos que afirmaban provenir de Dios. El Corán, por ejemplo, se afirma que son escritos de origen divino, ¿sabes? Desde el siglo sexto después de Cristo. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo sabemos que es verdad? Porque estoy de acuerdo, ¿es verdad o no? Y eso es, de hecho, iba a decir precisamente eso. ¿Cómo sabemos que es verdad, no? Que es... Supongo que podemos estar de acuerdo en que esto es cierto, ¿no? La Biblia. Y entonces vamos a... ¿Estás de acuerdo con eso? Es la verdad, sí, sí. Ya revisé. Porque Juan 17, santifícalos con tu palabra. ¿Tu palabra es verdad? Guay. Sí, vale. Sí. Y esto viene de la Biblia y se lo decimos a todo el mundo, ¿verdad? Y esto está en Santiago capítulo 1 y dice, este es el versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿verdad? Así que si tienes una pregunta, si te falta sabiduría, ¿verdad? Entonces ve a la persona que sabe esto, la fuente última del conocimiento, ¿verdad? Sí. Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Oramos, ¿verdad? Y eso es lo que le decimos a todos, ¿verdad? Él dijo que nuestro propósito es invitar, no convencerte de que el libro de Mormón es verdad, Sí. ¿verdad? Si tú di que nunca habías salido y yo entré y te dije, oye amigo, el cielo es verde y tú dijiste, está bien, porque nunca lo habías visto, ¿verdad? Pero hasta que no tomes acción, hasta que te levantes y salgas y mires, no creerías que es verde, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Nosotros decimos, oye, mira, sabemos que el libro de Mormón es verdad y puede cambiar tu vida y coincide, con la Biblia, ¿verdad? Pero y luego te invitamos y te decimos, no queremos que nos creas a nosotros, queremos que des un testimonio por ti mismo. Invitamos a la gente a que ore al respecto. Y eso viene por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Claro, bueno, eso es, sí. Dijeron, la cuestión es que, verás, primera de Juan dice que probemos todo espíritu para ver si es de Dios. Y creo que una de las cosas que la Escritura comunica claramente, y creo que ustedes estarían de acuerdo con esto, es que hay un espíritu bueno, ¿verdad? El Espíritu Santo, yo estaría de acuerdo con eso. Y hay espíritus malos, tienes a Satanás, tienes a los demonios, y los demonios saben cómo dar a la gente experiencias espirituales. Pienso en, por ejemplo, hay gente, estás familiarizado con, por ejemplo, el campo de la religión progresista, donde la gente dice que Dios, de hecho, se les apareció en una visión y dijo que está bien que los cristianos sean gays. ¿Alguna vez has oído eso? He oído cosas así, no sé. Así, sí, pero ellos básicamente están diciendo, tuve esta experiencia que me dijo, sabes, Dios dijo que esto está bien. Y entonces, pero nosotros diríamos, sabes, eso no está bien, porque eso es ¿por qué? Porque eso es contradictorio a la palabra de Dios, donde Él es muy claro que en Génesis Dios los hizo hombre y mujer. Por tanto, un padre dejará por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y así podemos realmente mirar el texto y decir, no importa cuántas veces alguien diga,
esto es de Dios por su propia experiencia, como una sensación de calidez y bienestar, o, ¿sabes? Simplemente sintieron que era correcto, como ellos simplemente su corazón ardía de que era correcto. Podemos realmente ir al texto y medir, ¿es esa una buena experiencia espiritual o es esa una mala experiencia espiritual? Y lo que sucede con el libro de Mormón, creo que a muchas personas les cuesta comprender, es lo que dice en Mateo 16, que es realmente asombroso. De verdad, te animo a que lo leas. Amo a Matthew. Mateo, sí, Mateo es uno de mis favoritos. Sí, entonces Mateo 16. ¿Recuerdas lo que Jesús dice después de la confesión de Pedro? Que Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. En esta roca. Así es, así es. Y eso es lo que Pedro quiere decir. La palabra Petrus es griega y significa roca. Y Jesús dice eso, pero luego, refiriéndose a la iglesia, afirma que nada podrá prevalecer contra ella. Es más, ni siquiera las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Y así, la idea misma del libro de Mormón es que la verdadera iglesia se había perdido hasta, ¿sabes?, los 1800, y luego la verdadera iglesia fue restaurada y encontrada. Y básicamente se había ido como si las luces estuvieran apagadas hasta que Joseph Smith recibió revelación del profeta Moroni. Y luego, sabes, el cristianismo fue restaurado, pero eso está en directa contradicción con lo que Jesús dice. Él dice que las luces nunca se apagarán, que en realidad las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no porque la humanidad no sea pecaminosa y no caiga en error, porque sí lo hacemos, sino por la naturaleza misma de quién es Jesús, que Él es un Señor que preserva su iglesia. Por eso Efesios 5 habla de Jesús como la cabeza y la iglesia como la novia. Y la cabeza, el novio, nunca permitirá que su novia muera. Pero toda la premisa del libro de Mormón es que la novia murió y no volvió a la vida. No fue resucitada en ese sentido hasta que Joseph Smith vino a restaurar la verdadera iglesia. ¿Te das cuenta de cómo eso es problemático con Mateo 16? Claro, sí, y lo interpretaríamos diferente también, ¿sabes? Pienso en muchos escritos de Pablo, sobre Pablo, su advertencia de que habrá una apostasía, ¿sabes? Todas estas cosas diferentes. Y podríamos debatir eso todo el día, contigo, y te respetamos, de verdad que sí. Por eso creo que ambos tenemos el mismo objetivo. Vemos la locura del mundo y buscamos una solución. Sí, claro. Maldad está pasando. ¿Y vos? Claro. Yo lo que admiro de ti es que tú crees, sabes, que tienes la verdad, ¿verdad? Pero tú no solo lo crees, quieres declararlo a los demás. Y creo que eso es importante. Si creemos tener un entendimiento de lo que es la verdad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cómo no compartirlo con los demás? Pero al mismo tiempo, sabes, podemos ser persuadidos, diría yo, a creer que algo es verdad cuando no lo es. Y pienso en pasajes como el de Judas. Judas habla de personas que entran en la iglesia infiltrándose sin ser notadas. Y Judas luego interpela a la iglesia, tenéis que luchar por la fe que fue entregada de una vez por todas a los santos. Y así Judas afirma que hay una sola fe. Pero lo que es notable es que cuando la iglesia nació, ¿verdad? En Pentecostés, en el primer siglo después de la ascensión de Cristo, los escritos que le fueron dados a la iglesia en ese momento estaban en los escritos del Nuevo Testamento, que luego se cerraron con, ya sabes, Apocalipsis y Juan, y con el apóstol Juan en el año 90 de Cristo. Y así, eso se convierte en eso desde Génesis hasta Apocalipsis, se convierte en la fe que fue entregada de una vez por todas a los santos. Estos son los escritos con los que debemos probar todos los demás escritos. Y así, lo que dice el libro de Mormón es que, bueno, la iglesia primitiva carecía de la revelación que la verdadera iglesia necesitaba, ¿verdad? Porque en realidad están diciendo que existe esta tercera forma de revelación. Y la iglesia primitiva no tenía esa forma de revelación. Entonces, pero Judas dice, luchad por la fe entregada de una vez por todas a los santos. Pues, ¿cómo podría el libro de Mormón ser parte de la fe entregada de una vez por todas a los santos si no fue entregado a los santos en aquel momento? ¿Entiendes lo que digo? ¿Has leído el libro de Mormón antes? Sí, lo he hecho y me cuesta mucho con cosas como el material de estudio que tienen ahí sobre... Eres salvo después de todo lo que puedas hacer. Me cuesta aceptar las doctrinas mormonas de que un hombre finito pueda llegar a ser un Dios algún día, porque la naturaleza misma de ser Dios es que eres increado, ¿verdad? Génesis dice que en el principio, Dios estaba en el principio y Él trajo toda la creación a la existencia con su palabra. O sea, nadie creó a Dios, Él es eterno, Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Mientras que la humanidad, nosotros somos creados, ¿verdad?
entonces somos un ser sin ser finito. Pero luego, ¿sabes? La doctrina de los santos de los últimos días dice un ser finito puede volverse infinito. Bueno, eso es una contradicción de términos porque ser infinito es no tener principio, pero tú y yo tenemos un principio, ¿verdad? Ahí es donde también discreparíamos en creencias, es que nosotros, sí, nuestros cuerpos físicos fueron creados aquí en la tierra, pero nuestros espíritus tenemos un cuerpo espiritual. Nuestra alma, algún tipo de alma virtual, ha existido desde el principio hasta el final. Pero entonces sí, lo que estás haciendo es darle la cualidad de la eternidad que le pertenece a Dios, porque Dios es el único de quien se comunica que fue, es y ha de venir. Adán no. Entonces tú has leído el relato del Génesis. Adán es, Dios lo forma del polvo y de hecho dice que Dios luego sopla el aliento de vida en Adán. Así que, correcto, pero eso no es un acto de creación donde Adán llega a existir. No dice que un Adán que ya existía, entra en el espacio físico. Es Adán nace, es creado por primera vez y eso es lo que significa ser la creación de Dios. Porque si no somos la creación de Dios, si Dios no nos hizo, no tenemos un punto de partida. Si somos eternos, si tenemos almas eternas, eso nos da la misma cualidad de Dios, que también somos el que fue y es y ha de venir. Pero la Biblia solo habla de un ser que tiene esa cualidad y ese es el Dios verdadero y viviente como Él se ha revelado en las Escrituras. La idea de que nuestros espíritus son eternos no es... Podríamos volver a las escrituras y demás. Tengo cosas que compartir, pero, sabes, no queremos perder nuestro tiempo aquí hoy, ni el tuyo. Sabemos que te tomaste el tiempo de reunirte y salir a vernos y lo apreciamos mucho. Yo, mira, no creo que discutir la naturaleza de la verdad sea una pérdida de tiempo, ¿sabes? A diferencia de lo que dices, sí. Claro que sí. Debemos ser, sí, buscadores de la verdad. Y si yo digo, oye, creo que esto es un error, ¿sabes? Que esto es en realidad una desviación de lo que Dios ya ha revelado. Es decir, eso es algo que merece ser considerado, sabiendo que ninguno de nosotros es perfecto y todos caemos en el error. No bastamos. Y, ¿sabes? Los musulmanes creen de verdad. Piensa en los del 11 de septiembre. Ellos creían de verdad que daban sus vidas por Dios. Pero ¿dirías que daban sus vidas realmente por el Dios verdadero y vivo, basado en lo que hicieron para asesinar a toda esa gente con el acto del 11 de septiembre? Yo diría que no, pero lo creían de verdad y no se les podía convencer. Y eso solo muestre la falsedad del corazón humano, ¿right? Donde, ¿sabes? Podemos caer en el error. Y así, creo que la discusión sobre la naturaleza de la verdad es tan importante. Así que no creo que este tiempo sea perdido, debo decirlo. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Y no diría eso tampoco, ¿verdad? Porque es lo que estamos aquí para hacer. Tenemos otras citas a las que debemos ir, pero como decía, nosotros, de hecho, de verdad te admiro por el conocimiento que tienes, porque se nota que le pones mucho esfuerzo y mucho tiempo, ¿verdad? Y claro, como nosotros solo tenemos como 20, 21 años, ¿no? Tú obviamente has tenido mucha más experiencia de vida que nosotros. 31, así que les llevo 10 años más. Sí, pero como dijimos, creo que en última instancia tenemos el mismo objetivo. Usted como ministro, nosotros como misioneros, simplemente estamos tratando de ayudar a la gente a acercarse a Jesucristo. Y obviamente la verdad es la verdad, venga de donde venga, ¿verdad? Y ambos podemos estar de acuerdo en que la Biblia es la verdad. Y nosotros sabemos del poder del mensaje del libro de Mormón y te animamos, ¿verdad? Como dije, lo leíste, pero quizás no sé con qué actitud lo abordaste, pero dale una oportunidad con la mente abierta. Léelo buscando la perspectiva de qué puedo aprender de Jesucristo. Si lo ves con la intención de, sabes qué defectos puedo hallar, sabes que esto y aquello, no sabrás si es verdad o no. Así como lo leí sin verdadera intención, sí, supe que era verdad por eso, pero cuando lo leí buscando principios y enseñanzas sobre Jesucristo que pudiera aplicar a mi vida para acercarme más a Él, fue entonces cuando llegué a saber con el tiempo que era verdad. Sentí los frutos del Espíritu y recibí ese testimonio confirmador por el poder del Espíritu Santo de que es verdad. Nada cambiará eso. Pero entonces, ¿qué harías si alguien te dijera como, oye, tienes que leer el libro del Corán con, ya sabes, la oración para que Dios te revele la verdad? ¿Crees que hay alguna posibilidad de que el Corán, de alguna manera, forma o modo, pueda ser visto por ti como una revelación divina? Realmente no lo sé. Si alguien dijera lo mismo que acabas de decir, como, oye, solo léelo de verdad, pregúntale a Dios de verdad, ¿lo volverías a...? Tendría que basarme en las experiencias y a los momentos en que he sentido el Espíritu, ¿verdad? Y quizás iré a leerlo.
creo que aprender sobre otras religiones es súper interesante para mí. Así que en algún momento probablemente acabaré leyendo algo de ellos solo por curiosidad. Pero, y definitivamente oraría al respecto, por supuesto, porque consultar con Dios es probablemente lo más importante que puedes hacer con las cosas de la vida, ¿verdad? Dijo, si tienes una pregunta o te falta esa sabiduría, yo definitivamente oraría al respecto, pero me basaría en lo que sé que es verdad, ¿verdad? En lo que esto me dice que el Espíritu siente y en mis experiencias pasadas con el Espíritu. Y usarías lo que sabes que es verdad, ¿verdad? Para finalmente medirlo contra lo que estás escuchando, ¿verdad? Entonces, si tú habías mencionado que el Corán decía que Jesús es simplemente un profeta, ¿verdad? Que él no es realmente... Eso era lo que yo entendía. Y es 100%. Sí, es correcto. El Corán, de hecho, dice que estás maldito si crees que Jesús murió en la cruz. Pero entonces... Bueno, entonces no estaría de acuerdo. Claro, porque te aferras a lo que tú crees que es una revelación divina, ¿verdad? Y porque lo que ves en ese libro te hace rechazar cualquier afirmación de cualquier otro libro. Podría decir lo mismo de la Biblia, ¿verdad? La Biblia habla de la crucifixión de Cristo. Exacto, a eso me refiero. Así que, dejando el libro de Mormón a un lado, ahora comparemos el libro de Mormón con la Biblia. La Biblia dice que solo hay un Dios, pero el libro de Mormón y la teología mormona dicen que podemos llegar a ser dioses. La Biblia dice que la humanidad fue creada, que en realidad estamos hechos a imagen de Dios. No dice que existimos eternamente, que solo al principio estaba Dios. Dios es el único que es eterno. Pero tú dices que el hombre era eterno, que teníamos espíritus que bajaron. Yo también discreparía, y es que en la Biblia he conocido estas verdades, he leído ambos libros y ahora puedo encontrar una contradicción. Pero eso es una contradicción, que Dios creó al hombre a su imagen, varón y mujer, pero tú dices que el hombre existió eternamente. Sí, y es porque tenemos diferentes interpretaciones de ciertos pasajes y escrituras en la Biblia. Pero creado significa cobrar existencia, que en el principio era el verbo y no había nada más, solo era el verbo, ¿verdad? Eso es Juan 1, eso es Génesis. Pero tú dices que el hombre existió antes de toda la creación, pero eso es atribuir cualidades divinas al hombre, porque la Biblia dice que solo Dios existía antes de la creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, así que no estábamos, ¿sabes? Según el Génesis, según Juan. Así que, dicho esto, sí, sé que esto es verdad, lo tengo claro. Porque sé que del Génesis al Apocalipsis es verdad, no puedo aceptar el libro de Mormón. Hay un pasaje más que, porque sé que ya se tienen que ir, pero me gustaría animarles a leer Gálatas capítulo 6, o Gálatas capítulo 1, especialmente los versículos del 6 al 10. Lo sé perfectamente. Esto lo oímos todo el tiempo. Escuchas esto todo el tiempo, donde Pablo advierte que si incluso un ángel viene a ti y te predica un evangelio diferente, un Cristo diferente, un Dios diferente que nosotros, que ellos sean anatema. Y de verdad creo que eso es exactamente lo que la fe de los santos de los últimos días es. Está predicando otro evangelio, el evangelio de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo, tal como Él es revelado en las Escrituras para la gloria de Dios. Y el libro de Mormón dice, no, te salvas por obras, puedes convertirte en un dios. Siempre has existido por obras. Y ahí es donde vamos a discrepar. Y sé que podríamos estar aquí todo el día, no estar de acuerdo. No quiero que esta conversación se vuelva contenciosa nunca, porque no es de lo que se trata. Nosotros nos dedicamos a representar al Salvador y a mostrarle amor. Sí, deberías poder alternar y sin al menos... Sí, y ya. Con respeto, tenemos otra cita a la que debemos ir. Nos encantaría volver quizás en algún momento a hablar más contigo. Ajá. Pues, supongo, perdón, ¿quién es? Olvidé tu nombre. Greg, ¿cómo se llaman tus amigos? Me llamo Elder Riggs. Elder Riggs, de acuerdo. Elder Peck. ¿Solo por apellido? Y así como hacen los misioneros, porque somos maestros que estamos apartados. Quiero decir, mi nombre de pila es Porter, si de verdad quieres saberlo. Curioso. Pero no tanto sobre... Pues sí, pero como misioneros, ¿verdad? Como estamos apartados por estos 2 años, nos llamamos por el Elder y luego nuestro apellido. Claro. Sí. ¿Quieren tomar mi número, chicos? Y... Sí, claro que podemos. O podríamos darles el nuestro, si les funciona. Ajá. ¿Estás en Little Rock? Sí. Vale, hombre, así que lo estás ayudando, lo están haciendo juntos. No, andamos viajando. Tenemos la oportunidad de visitar a otros misioneros. Normalmente estoy con otra persona, pero nos gusta variar a veces, solo para estar con otras personas. Mi esposa y yo éramos nuevos aquí, somos de California. Así que la oscura tierra de California, estamos tan contentos de estar aquí en Mississippi, así que si alguna vez quieren cenar en algún momento, nos encantaría recibirlos y
Gracias. Qué amable. No siempre nos pasa, así que lo respetamos. Sí, siempre son bienvenidos en mi casa, así que, porque los quiero, ¿saben? Son imagen de Dios y quiero que sepan la verdad, porque la verdad es la que nos libera. Y tenemos diferencias sobre la verdad, pero sí, solo los animo a reflexionar sobre lo que compartí, ¿saben? Sobre dónde creo que el libro de Mormón contradice la revelación anterior. Así que gracias de nuevo. Gracias. Sí, exacto, ya sabes, sí. Leer y orar al respecto, buscando qué puedes aprender acerca del Salvador, porque ambos sabemos sin sombra de duda que eso es verdad. Y yo sé eso, y sé que José Smith es un profeta de Dios. Lo sé. Y sé que él obrará por la mano del Señor y restaurará su iglesia hoy. Sí, y eso es algo que el Espíritu me ha confirmado y me sigue confirmando cada día mientras leo las Escrituras. Sí, gracias Greg. Sí, gracias a todos. Que tengan un buen día. La Biblia nos dice claramente de que hay un solo Dios, y este Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Isaías 9:6, refiriéndose al Mesías Jesucristo, lo llama Dios poderoso, Padre eterno. En Juan 20:28, Tomás le dice a Jesús cuando resucita, Señor mío y Dios mío. Y lo interesante aquí es que Jesús no lo corrige, lo acepta. En Colosenses 2:9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, el mismo Dios que dijo en Isaías 43:10, no habrá dioses después de mí, es el mismo que caminó entre nosotros como Jesús de Nazaret. Entonces, reflexionemos en esto. Si crees que puedes llegar a ser otro Dios, estás diciendo que puedes llegar a ser igual a Jesús en divinidad. Y eso, hermano, hermana, es exactamente lo que la Biblia llama orgullo satánico. Recuerden que Satanás quería el mismo lugar de Dios, la misma adoración, quería ser igual a Dios. Así que cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de otro Dios. Jesús es el único Dios hecho carne, que vino a salvarnos, no a hacernos su competencia. Él no te ofrece un trono al lado suyo como igual de divinidad, te ofrece sentarte con Él porque Él ya pagó todo en la cruz por ti. Esa es la gran diferencia brutal entre el Evangelio de la Biblia y cualquier otra cosa. Jesús no dijo, síganme y serán dioses. Dijo, vengan a mí y yo les daré descanso. Ese es el Dios verdadero. Ese es el único que merece todo. Nos vemos en el próximo video y que Dios me los bendiga.